Hay casas que no te dejan salir, no con candados, no con puertas cerradas, sino con algo mucho peor, con tu propia mente. Esta es la historia real de una casa donde 3 personas entraron, pero solo 2 salieron caminando, y los que salieron nunca volvieron a ser los mismos. Una casa colonial abandonada, en las afueras de una gran ciudad latinoamericana, construida hace más de 150 años, con un pasado que nadie recuerda completamente, pero que todos temen. Un pasado de dolor, de experimentos, de muerte. Una casa donde las puertas se cierran solas, donde las ventanas dan a paredes de ladrillo, donde los relojes se detienen, donde el tiempo no funciona como debería y donde algo antiguo y hambriento no quiere dejarte ir. Esta es la historia de Martín, un hombre de 34 años, arquitecto de profesión, escéptico por naturaleza, racional por convicción, un hombre que no creía en casas embrujadas, que no creía en fantasmas, que no creía en nada que no pudiera explicarse con lógica y razón, hasta que entró en la casa de la calle Olivos y no pudo salir. Si alguna vez sentiste que un lugar te retenía sin razón física, déjalo en los comentarios, porque lo que le pasó a Martín puede pasarle a cualquiera. A ti, a mí, a cualquier persona que cruce la puerta equivocada. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Martín es arquitecto. Ha sido arquitecto durante 10 años, una década restaurando casas antiguas, casonas coloniales, mansiones abandonadas, iglesias en ruinas, edificios olvidados por el tiempo. Ha entrado en decenas de lugares abandonados, 50, 60, tal vez más. Ha caminado por pasillos oscuros, ha subido escaleras que crujen, ha respirado el polvo de siglos acumulados y nunca tuvo miedo, nunca sintió nada extraño, nunca creyó en las historias que otros contaban, historias de sombras que se mueven solas, de voces en habitaciones vacías, de presencias que observan desde la oscuridad. Para Martín, las casas son solo estructuras: madera, ladrillo, cemento, hierro, cristal, materiales, física, arquitectura. Nada más, nada menos. No hay fantasmas, no hay espíritus, no hay energías inexplicables. Solo edificios viejos que crujen con el viento, que parecen amenazantes porque están oscuros, porque están vacíos, porque nuestra mente llena los espacios vacíos con miedos. Eso es lo que Martín creía. Hasta el sábado 22 de agosto, la casa de la calle Olivos apareció en su vida por casualidad. Una casualidad que cambiaría todo. Estaba buscando propiedades abandonadas para un proyecto de restauración, un proyecto grande, importante, que podía catapultar su carrera. Necesitaba encontrar una casa con historia, con arquitectura interesante, con potencial. Revisó catálogos municipales, archivos históricos, registros de propiedades abandonadas. Y ahí estaba, Casa Colonial, calle Olivos número 127, año de construcción, 1870, estado, abandonada desde 1998. Propietarios, desconocidos, herederos, no localizados. La foto en el archivo mostraba una casa de 2 pisos, fachada blanca descascarada, ventanas altas con marcos de madera podrida, puerta principal de madera maciza, balcón en el segundo piso con barandal de hierro oxidado, techo de tejas rojas, muchas rotas o faltantes.
Nada fuera de lo común, solo otra casa abandonada, esperando ser rescatada. Martín decidió visitarla un sábado por la tarde, no un día entre semana, no una mañana, sino un sábado, 15:30 horas, 3:30 de la tarde, el momento perfecto, con luz natural abundante, con tiempo suficiente para explorar antes del anochecer. El cielo estaba despejado, ni una nube. El sol brillaba con fuerza. La temperatura marcaba 32 grados centígrados. Calor sofocante. Ese tipo de calor húmedo que hace sudar solo con estar de pie. Calor de verano latinoamericano. Martín llegó en su camioneta blanca, una Ford Ranger del 2015, confiable, resistente, la herramienta de trabajo perfecta para un arquitecto que visita lugares remotos. Estacionó frente a la casa, en la calle de tierra, bajo la sombra de un árbol viejo, un árbol que había perdido la mayoría de sus hojas, como si también estuviera abandonado, como si también estuviera muriendo lentamente. Bajó de la camioneta, cerró la puerta, y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio absoluto, antinatural, perturbador. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando, no había perros ladrando a lo lejos, no había coches pasando, no había niños jugando, no había música saliendo de alguna casa vecina. Nada, solo silencio, como si el mundo se hubiera detenido en ese lugar específico, como si la casa existiera en una burbuja de silencio, aislada del resto de la realidad. Martín lo notó, pero lo ignoró. Los lugares abandonados siempre son silenciosos, pensó. Es normal, es lógico, no hay nada extraño en eso. La segunda cosa que notó fue el frío. A pesar del calor sofocante del verano, a pesar de los 32 grados centígrados que marcaba su termómetro, al acercarse a la casa, sintió una ráfaga de aire helado, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados en un radio de 10 metros alrededor de la casa. Martín sintió la piel de gallina en sus brazos. Se frotó los brazos instintivamente. Qué extraño, pensó, pero luego racionalizó. Las casas antiguas siempre son más frescas. Es la humedad, es la falta de luz solar directa, es la acumulación de aire frío en el interior. Es física básica, transferencia de calor, nada más. Se acercó a la puerta principal, sacó su mochila. Dentro llevaba todo lo necesario: linterna LED de alta potencia, cámara fotográfica profesional, cuaderno de notas, 3 bolígrafos, cinta métrica láser, nivel digital, detector de humedad, martillo pequeño para probar la solidez de las paredes. Todo lo que un arquitecto necesita para evaluar una propiedad. Miró su reloj. 15:32, 3:32 de la tarde. Tiempo suficiente para una exploración completa antes de que oscurezca. El atardecer no llegaría hasta las 18:30. Tenía 3 horas, más que suficiente. Empujó la puerta principal. Esperaba resistencia. Esperaba que la puerta estuviera atascada, hinchada por la humedad, trabada por años de abandono. Esperaba tener que forzarla, empujarla con fuerza, tal vez incluso patearla. Pero la puerta se abrió fácilmente, suavemente, sin chirriar, sin resistencia, como si alguien la hubiera aceitado recientemente, como si alguien la usara regularmente. Aunque la casa llevaba años abandonada, aunque nadie vivía ahí desde hace décadas, la puerta se abría como nueva.
Martín lo notó, pero no le dio importancia. Tal vez el clima seco de los últimos meses evitó que la madera se hinchara, pensó. Entró, y en ese preciso momento, exactamente en ese segundo, su reloj se detuvo. No lo notó de inmediato, solo sintió algo extraño en la muñeca. Una sensación sutil, como si el peso del reloj hubiera cambiado, como si algo hubiera cambiado en la presión contra su piel. Miró la pantalla digital de su reloj, 15:32. Los dígitos brillaban con su luz azul característica, pero no cambiaban. Los segundos no avanzaban. El tiempo se había congelado en 15:32. Martín sacudió el reloj. Nada. Presionó los botones laterales. Nada. El reloj estaba completamente detenido, como si la batería hubiera muerto instantáneamente. ¡Qué mala suerte!, pensó. Debe ser la batería, aunque la había cambiado hace 2 días. Una batería nueva de litio que debía durar 5 años. Pero estas cosas pasan. Las baterías fallan. Es mala suerte. Nada más. Guardó el reloj en el bolsillo de su pantalón y comenzó a explorar. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa? No con ojos, no con una presencia visible, sino con algo más sutil, más profundo, como si las paredes mismas tuvieran conciencia, como si el espacio registrara cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento. Martín estaba a punto de entender esa sensación, de vivirla, de no poder olvidarla nunca. El interior de la casa olía a humedad antigua, a madera podrida que lleva décadas descomponiéndose lentamente, a polvo acumulado, polvo que no es solo tierra, sino piel muerta, fibras desintegradas, partículas de tiempo solidificado. Pero también olía a otra cosa, algo más difícil de identificar, algo metálico, como sangre vieja que se ha oxidado, o como hierro que ha estado sumergido en agua estancada durante años. Un olor que no debería estar ahí, que no tiene explicación arquitectónica. Martín respiró por la boca. Intentó no pensar en el olor. Se concentró en su trabajo. El pasillo principal se extendía desde la entrada hasta el fondo de la casa. 12 metros de largo, 2 metros de ancho. El piso era de madera, tablones anchos de pino. Algunos estaban sueltos, otros completamente podridos. Crujían bajo el peso de Martín. Cada paso producía un gemido largo, como si la casa se quejara de su presencia. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz, verde oscuro, con patrones florales que alguna vez fueron elegantes. Ahora estaban desgarrados, manchados, colgando en tiras largas como piel muerta. Detrás del papel tapiz se veían las paredes, yeso agrietado, ladrillo expuesto en algunas secciones, humedad, moho negro creciendo en manchas grandes. A la izquierda del pasillo, una sala amplia. Martín entró. La habitación medía aproximadamente 6 metros por 5 metros. Techos altos, 3,5 metros de altura. Una ventana grande que daba a lo que debía ser el jardín delantero. Los muebles todavía estaban ahí, cubiertos con sábanas blancas, o lo que alguna vez fueron sábanas blancas. Ahora eran grises, amarillentas, llenas de polvo tan grueso que parecía nieve sucia. Martín levantó una de las sábanas. Debajo había un sofá, tapizado en terciopelo rojo, comido por las polillas, con los resortes saliendo por varios agujeros. En la pared colgaba un espejo grande, marco dorado, ornamentado,
pesado. El cristal estaba opaco, cubierto de una capa de suciedad. Cuando Martín se acercó, apenas podía ver su reflejo. Solo una sombra borrosa, una forma humana indefinida. En la esquina, una chimenea, construida en ladrillo rojo, vacía, llena de hollín viejo, y algo más. Martín se acercó con su linterna. Dentro de la chimenea había huesos, pequeños, tal vez de pájaros que cayeron por la chimenea y no pudieron salir. O tal vez de ratas. Difícil saberlo. Solo huesos blancos, frágiles, antiguos. A la derecha del pasillo principal, un comedor. Martín entró. La habitación era similar en tamaño a la sala. Tal vez un poco más grande. 7 metros por 6 metros. También con techos altos. 2 ventanas, ambas con vidrios rotos. En el centro, una mesa larga. Madera oscura. Caoba tal vez. O cedro, capaz de sentar a 12 personas. Pero ahora solo había sillas volcadas. Algunas rotas. Otras de pie pero cubiertas de polvo. Del techo colgaba un candelabro. Hierro forjado. Con velas. Velas reales. No electricidad. La casa nunca tuvo electricidad instalada. O si la tuvo, fue removida hace mucho tiempo. El candelabro estaba cubierto de telarañas. Gruesas. Densas. Como si generaciones de arañas hubieran construido sus hogares ahí. Martín podía ver las arañas, pequeñas, negras, docenas de ellas, colgando inmóviles, esperando. Martín tomó fotos. Muchas fotos. Desde diferentes ángulos. Con flash, sin flash. Con luz natural entrando por las ventanas rotas. Revisó las paredes. Golpeó con los nudillos. Sonido sólido. Las paredes eran de ladrillo. Gruesas. Bien construidas. La estructura básica de la casa estaba en buen estado. Con trabajo, esta casa podría restaurarse. Podría volver a la vida. Midió las habitaciones con su cinta láser. Anotó todo en su cuaderno. Dimensiones, condiciones, problemas estructurales, lista de reparaciones necesarias. Todo normal, todo profesional, todo bajo control. Hasta que escuchó algo en el piso superior. Pasos, lentos, deliberados, pesados, como botas militares caminando sobre madera, caminando de un lado a otro, de una habitación a otra, con ritmo regular, como alguien paseándose, pensando, esperando. Martín se quedó quieto, contuvo la respiración, escuchó atentamente. Los pasos continuaron. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, como un péndulo, como un reloj, como algo mecánico. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, y luego silencio. Martín gritó hacia el piso superior. Hola, ¿hay alguien ahí? Soy arquitecto. Vine a revisar la casa con permiso municipal. Si alguien está ahí, por favor identifíquese. Su voz resonó en el espacio vacío. Rebotó en las paredes. Se perdió en el silencio. Ninguna respuesta. Los pasos volvieron a comenzar. Esta vez más rápidos, más urgentes, como si alguien estuviera corriendo, o como si varias personas caminaran al mismo tiempo. Múltiples ritmos, múltiples pasos, superpuestos, confusos, y entonces los pasos bajaron por la escalera. 1, 2, 3, 4 escalones, cada uno produciendo un crujido fuerte, claro, imposible de ignorar. Martín caminó hacia la escalera, rápidamente, su linterna apuntando hacia arriba, iluminando los escalones. El segundo piso estaba oscuro, completamente oscuro.
Su linterna no alcanzaba a iluminar más allá del quinto escalón. «Hola», gritó otra vez. «¿Quién está ahí?» «Si alguien vive aquí, lo siento por la intrusión». No sabía que la casa estaba ocupada. Los pasos se detuvieron, exactamente en el 10º escalón. Martín podía escuchar la madera crujir, como si alguien estuviera de pie ahí, inmóvil, a mitad de camino entre el primer y segundo piso, escuchando, esperando. Martín esperó 1 minuto completo. Su corazón latía más rápido de lo normal. Sus manos sudaban ligeramente, pero se mantuvo calmado, racional, lógico. «Debe ser un vagabundo», pensó. «Alguien que usa la casa como refugio. Es común en casas abandonadas. Gente sin hogar que busca un techo. No hay nada paranormal en eso. Solo una persona asustada que no quiere ser descubierta. O tal vez es un animal, un perro grande, o varios gatos. Los animales también buscan refugio en casas vacías. Los pasos de un perro grande pueden sonar sorprendentemente humanos, especialmente en pisos de madera que amplifican cada sonido». Martín decidió continuar con su trabajo. No iba a dejar que un vagabundo o un animal arruinaran su evaluación. Regresó al comedor, midió las ventanas, revisó el estado de los marcos, tomó más fotos. Todo bajo control, todo racional, todo explicable. Pero entonces intentó salir, y ahí fue cuando todo cambió. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Seguir adelante o intentar salir inmediatamente? Déjalo en los comentarios. Martín caminó hacia la puerta principal, la puerta por la que había entrado 15 minutos antes, la puerta que se había abierto fácilmente, sin resistencia, sin problemas. Puso su mano en la perilla, la giró, y no se movió. La perilla estaba dura, rígida, como si estuviera soldada al mecanismo, como si nunca hubiera sido diseñada para girar. Martín aplicó más fuerza. Nada. Intentó girarla en la dirección opuesta. Nada. La perilla simplemente no se movía. Empujó la puerta con el hombro. 1 vez. 2 veces. La puerta no cedió ni 1 milímetro. Era como empujar contra una pared de concreto. Sólida. Inamovible. «Esto es raro», murmuró. Esta puerta estaba completamente suelta hace 15 minutos. Se abría con solo tocarla. Revisó la puerta más de cerca, con su linterna, buscando algún mecanismo, algún candado, alguna traba que se hubiera activado sola. Nada. La puerta simplemente estaba trabada, sin razón visible, sin explicación mecánica. Martín sintió una punzada de preocupación. Pequeña, fácil de ignorar, pero ahí, molesta, como una alarma lejana sonando en el fondo de su mente. «Está bien», se dijo. «Usa la puerta trasera. Todas las casas tienen múltiples salidas. Esto es solo un inconveniente menor». Caminó hacia la cocina, al fondo de la casa. La cocina era grande, antigua, con un fogón de leña, alacenas de madera, un fregadero de porcelana agrietada y una puerta trasera que daba al jardín posterior. Martín intentó abrirla. La perilla giró, medio centímetro, y se detuvo, también trabada. Empujó, con fuerza, con todo su peso. La puerta no se movió. La ansiedad comenzó a crecer. Ya no era una punzada pequeña, era algo más grande, más insistente. Martín sacó su celular para llamar a alguien, para pedir ayuda, para avisar que estaba atrapado. Miró la pantalla y notó 3 cosas que hicieron que su estómago se hundiera. Primera, no había señal. 0 barras, ni siquiera modo de emergencia. Segunda,
La batería había caído del 87% al 12% en menos de 20 minutos. Tercera, la hora en la pantalla seguía marcando 15:32, como su reloj, congelada en el momento exacto en que entró a la casa. Martín sintió que su respiración se aceleraba, su corazón latía más fuerte, más rápido, sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Tranquilo, se dijo en voz alta. Respira, piensa. Debe haber otra salida. Las ventanas. Puedes salir por una ventana. Regresó a la sala. Había una ventana grande, parcialmente rota, con varios vidrios faltantes, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Tomó una de las sillas del comedor. La arrastró hasta la ventana. Era pesada, madera maciza. La levantó con esfuerzo y la lanzó contra la ventana con todas sus fuerzas. El impacto resonó en toda la casa. Un sonido fuerte, violento. La silla rebotó. Cayó al suelo, pero la ventana apenas se agrietó más. Martín tomó su martillo, el pequeño martillo de prueba que llevaba en su mochila. Comenzó a golpear el vidrio, una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, golpeando con fuerza, con desesperación creciente. Finalmente el vidrio cedió, se rompió, cayó al suelo en fragmentos grandes, brillantes, afilados, dispersándose por el piso de madera con un sonido como lluvia de cristal. Martín se acercó a la ventana, respirando pesado, sudando a pesar del frío. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró por la ventana rota, esperando ver el jardín delantero, los árboles, su camioneta, la calle, la libertad. Pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Del otro lado de la ventana no había nada. No había jardín, no había árboles, no había calle, no había cielo, no había luz del sol. Solo una pared de ladrillos, gris, sólida, húmeda, completamente sellada, a solo centímetros de distancia, como si alguien hubiera construido una pared gigante del otro lado de la ventana, o como si la casa entera estuviera enterrada dentro de otra estructura. Martín extendió su mano temblorosa y tocó la pared de ladrillos. Era real, sólida, fría al tacto, húmeda, áspera, completamente real. Retrocedió, tropezó con los fragmentos de vidrio, casi cae. Se agarró del marco de la ventana para mantener el equilibrio. Su respiración era rápida, demasiado rápida, casi hiperventilando. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Su visión comenzaba a nublarse en los bordes. «Esto no tiene sentido», susurró. «Esto no es posible. Yo vi el exterior cuando entré. Había una calle. Había árboles. Había luz del sol. Estacioné mi camioneta justo ahí afuera, a 3 metros de esta ventana». Se obligó a respirar más lento, a no entrar en pánico, a mantener la lógica, la razón. «Tal vez estoy confundido», pensó. «Tal vez esta no es la ventana del frente. Tal vez esta ventana siempre dio a otro lado, a un espacio entre construcciones. Eso existe. Espacios muertos en casas viejas». Pero sabía que se estaba mintiendo. Sabía perfectamente que esa ventana daba al frente. Había visto la luz del sol entrando por ella cuando llegó. Había visto las sombras de los árboles proyectándose en el piso. Corrió hacia el comedor, hacia la otra ventana, la que daba al lado de la casa, también parcialmente rota. Miró a través del vidrio, misma pared de ladrillos, gris, sellada, imposible. Corrió hacia la cocina,
la ventana sobre el fregadero, pared de ladrillos. Subió corriendo al segundo piso. Las escaleras crujían peligrosamente bajo sus pisadas rápidas. Tropezó en el octavo escalón. Se raspó la rodilla. Siguió subiendo. El segundo piso tenía 4 habitaciones, cada una con al menos una ventana. Martín las revisó todas, rompiendo vidrios, golpeando marcos, desesperado. Todas, cada una de ellas, cada ventana en toda la casa. Daban a paredes de ladrillo, como si la casa estuviera encerrada, envuelta, sellada dentro de una caja gigante de ladrillos, o como si la casa ya no estuviera en el mundo real, como si hubiera sido transportada a otro lugar, a otro espacio, a otra dimensión donde no existía el afuera. Martín se desplomó en el piso del pasillo del segundo piso, sentado contra la pared, temblando. Su mente intentaba encontrar una explicación, cualquier explicación, alucinación. Tal vez había respirado algún hongo tóxico, algún moho que causa alucinaciones. Eso existe en casas viejas, hongos psicoactivos que crecen en la madera podrida. Pero sabía que no era eso. Las alucinaciones no detienen relojes, no descargan baterías, no traban puertas. Esto era real, tan real como el frío que sentía, como el polvo que respiraba, como el miedo que crecía en su pecho. Estaba atrapado, y la casa no lo iba a dejar salir. Martín no sabe cuánto tiempo pasó sentado en ese pasillo. Su celular seguía marcando 15:32. Su reloj estaba detenido. No tenía forma de medir el tiempo, pero sentía que habían pasado horas, tal vez más. Su estómago comenzaba a retorcerse de hambre. Su boca estaba seca. Necesitaba agua. Se levantó. Caminó lentamente por el segundo piso, intentando pensar, intentando encontrar una solución. Había 5 puertas en el pasillo. 4 estaban cerradas. Había intentado abrirlas antes. Estaban trabadas, o tal vez selladas. Pero la quinta puerta, la puerta al final del pasillo, estaba entreabierta. Apenas 5 centímetros de apertura, suficiente para ver oscuridad del otro lado. Martín no la había notado antes. O tal vez no estaba abierta antes. No estaba seguro. Su memoria comenzaba a fallarle. El pánico, el miedo, el cansancio, todo se mezclaba. Se acercó a la puerta, lentamente, su linterna iluminando la rendija oscura. Empujó la puerta suavemente. Se abrió con un chirrido largo, agudo, como un grito. La habitación del otro lado estaba oscura, completamente oscura. Ninguna ventana, o las ventanas estaban cubiertas. Martín no podía ver nada más allá del alcance de su linterna. Olía diferente, más fuerte, ese olor metálico que había notado al entrar, pero mucho más intenso, como si la fuente del olor estuviera en esta habitación. Entró, su linterna iluminando el espacio, y lo que vio hizo que se detuviera en seco, que su corazón se detuviera por un segundo, que el aire se escapara de sus pulmones. Las paredes estaban cubiertas de mensajes, escritos a mano, con diferentes herramientas, algunos con carbón, otros con algo más oscuro, tal vez sangre seca, algunos escritos con letra clara, otros garabateados, desesperados, algunos arañados directamente en el yeso, profundos, como hechos con uñas. Martín leyó. Sus manos temblaban tanto que la linterna hacía que las sombras bailaran en las paredes. No puedo salir. Ayúdenme. Ya no sé cuántos días llevo aquí. Las puertas no abren. Las ventanas son mentira.
Si alguien lee esto, no entren a esta casa. La casa no deja salir. Él nos vigila. Él nos retiene. Él se alimenta de nosotros. No hay escape. Y entonces Martín vio las fechas, escritas junto a algunos de los mensajes. 1983, 30 de junio, 1997, 12 de abril, 2009, 22 de noviembre, 2017, 8 de marzo. Gente había estado atrapada en esta casa, en esta habitación, durante décadas, escribiendo mensajes, dejando evidencia, suplicando ayuda que nunca llegó. Martín sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra el marco de la puerta. Su respiración era un jadeo. Su visión se nublaba. ¿Cuántas personas habían estado atrapadas aquí? ¿Y qué les había pasado? ¿Cómo habían salido? ¿O nunca salieron? Continuó leyendo. Más mensajes, más fechas, más desesperación escrita en las paredes. El tiempo no funciona aquí. He estado aquí 3 días, pero mi reloj dice que han pasado 20 minutos. Escucho voces, voces que no son mías. Algo camina en el piso de abajo cuando estoy arriba, y camina arriba cuando estoy abajo. Mi reflejo en el espejo no se mueve cuando yo me muevo. Cada vez que intento dormir, escucho mi nombre susurrado. La casa está viva. Lo sé, puedo sentirla respirar. Y entonces Martín vio algo que hizo que su sangre se congelara. Un mensaje, escrito con letra clara, reciente. La tinta todavía parecía fresca. 2024, 22 de agosto, 15:32. Hoy, la fecha de hoy, la hora exacta en que Martín había entrado. Pero él no había escrito eso. No había estado en esta habitación hasta ahora. No había tocado estas paredes. Dio un paso más cerca, su linterna iluminando el mensaje completo. Martín llegó hoy, 15:32. Arquitecto, 34 años, escéptico, no cree, pero aprenderá, como todos aprendimos. La casa lo está esperando, como nos esperó a nosotros. Martín sintió que el mundo giraba, sus piernas cedieron, cayó de rodillas, su linterna cayó al suelo, rodó, la luz girando, creando sombras grotescas en las paredes cubiertas de mensajes. Alguien sabía que él vendría. Alguien escribió sobre él antes de que llegara. O mientras estaba explorando el primer piso. O el tiempo realmente no funcionaba aquí. Y alguien del futuro había escrito sobre él. O alguien del pasado había predicho su llegada. Recogió su linterna con manos temblorosas. Iluminó las paredes otra vez, buscando más mensajes sobre él, y los encontró. Decenas, escritos en diferentes lugares, en diferentes estilos de letra. Martín intentará romper las ventanas. Martín encontrará paredes de ladrillo. Martín subirá al segundo piso. Martín leerá esto y sentirá que el mundo se desmorona. Era como si alguien hubiera documentado cada paso que él había dado, cada decisión que había tomado, como si estuviera siguiendo un guión escrito hace mucho tiempo, o como si la casa misma supiera lo que haría, como si pudiera ver el futuro, o como si el tiempo aquí fuera un círculo donde el pasado y el futuro se encontraban. Martín se levantó, tambaleándose, salió de la habitación. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba pensar. Bajó las escaleras corriendo, tropezando, casi cayendo. Llegó al primer piso, corrió hacia la puerta principal, la golpeó con ambos puños, con los hombros, con las piernas.
«Déjenme salir», gritó. «Por favor, lo que sea que quieran, déjenme salir». Su voz resonó en la casa vacía, y entonces escuchó algo que hizo que todo su cuerpo se tensara. Una voz, susurrando, desde todas partes al mismo tiempo, desde las paredes, desde el techo, desde el piso. No era una voz, eran muchas voces, superpuestas, hablando al mismo tiempo, diciendo lo mismo: «Quédate, quédate con nosotros. Aquí nadie está solo, aquí nadie se va. Somos familia, somos eternos. Quédate, quédate, quédate». Martín se tapó los oídos, pero las voces no venían de afuera, venían de adentro de su cabeza, resonando en su cráneo, y entonces vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. El espejo en la sala, el espejo grande con marco dorado. Su reflejo estaba ahí, pero no era él. O sí era él, pero diferente, más viejo, más delgado, con barba larga, ropa sucia, ojos hundidos, piel pálida, y su reflejo lo miraba directamente, con una expresión de tristeza infinita, de resignación, de derrota. Su reflejo movió los labios, y Martín escuchó las palabras, claras, perfectas, como si su otro yo estuviera parado justo frente a él. 14 horas. Eso es lo que te quedan. 14 horas atrapado aquí adentro, y cuando salgas, si sales, ya no serás el mismo. Ninguno de nosotros lo fuimos. Martín cerró los ojos, apretó los párpados con fuerza. Esto no es real, esto no puede ser real. Es una alucinación, es el pánico, es mi mente quebrándose. Abrió los ojos. El reflejo seguía ahí, mirándolo, con esa tristeza profunda, esa compasión, como si supiera exactamente lo que Martín estaba sintiendo, porque ya lo había sentido, porque era él, en un futuro que ya había sucedido, o en un pasado que aún no había ocurrido. Martín corrió hacia la cocina, lejos del espejo, lejos de ese reflejo imposible. Se sentó en el piso, en una esquina, abrazando sus rodillas, temblando. Su mente intentaba procesar todo, los mensajes en las paredes, su nombre escrito antes de que llegara, las voces susurrando, el reflejo que hablaba. Pero no podía, no había forma de procesar esto con lógica, con razón, con ciencia. Esto era otra cosa, algo más allá de su comprensión, más allá de la arquitectura, más allá de la física. La casa estaba viva, o algo en la casa estaba vivo, y lo había estado esperando, como había esperado a todos los demás. ¿Y si las casas embrujadas no quieren asustarte? ¿Y si lo que quieren es compañía? ¿Y si están tan solas que no pueden dejarte ir? Martín se quedó ahí. No sabe cuánto tiempo, horas tal vez, o minutos. El tiempo no significaba nada aquí. Y entonces algo cambió. Sintió un cambio en el aire, en la temperatura, en la presión. Se levantó, caminó hacia la puerta principal y la tocó, apenas, con la punta de los dedos. La perilla giró, fácilmente, sin resistencia, como si nunca hubiera estado trabada. Empujó la puerta y se abrió, suavemente, sin chirriar. Del otro lado estaba la calle, su camioneta, los árboles, la luz del sol, todo normal, todo como debería ser. Martín salió, corriendo, tropezando, cayendo en los escalones del frente, levantándose, corriendo hacia su camioneta. Abrió la puerta, subió, cerró con seguro, arrancó el motor y se fue, sin mirar atrás, sin verificar nada, solo alejándose lo más rápido posible,
Solo cuando estaba a 5 kilómetros de distancia se detuvo, en un semáforo, respirando pesado, sudando, temblando. Miró su reloj. Funcionaba. 16:43. 4:43 de la tarde. Había pasado 1 hora y 11 minutos desde que entró. Pero para él habían sido horas. Días tal vez. Una eternidad de terror comprimida en 71 minutos. Miró su celular. La batería estaba al 12%, donde se había quedado. Pero el tiempo avanzaba normalmente otra vez. 16:43. Condujo a casa, en silencio, su mente en blanco, incapaz de procesar lo que había vivido. Llegó a su apartamento, subió, se duchó, se cambió de ropa e intentó olvidar. Pero no podía, porque cuando se quitó la camisa, vio algo en su brazo derecho. Algo que no recordaba haberse hecho. Palabras, escritas con sangre seca, con su propia letra, arañadas en su piel, 14 horas adentro. Martín se miró en el espejo de su baño y vio los arañazos en sus brazos, en su cuello, en su pecho, que no recordaba hacerse, y supo, con una certeza absoluta, que había estado en esa casa mucho más tiempo que 1 hora, que el tiempo adentro y el tiempo afuera no coincidían, que había vivido 14 horas de horror en 71 minutos del mundo real, y supo que nunca sería el mismo. Martín investigó la casa. No podía dejarlo así. Necesitaba entender, necesitaba respuestas. Fue a la biblioteca municipal. Revisó archivos históricos, periódicos viejos, registros de propiedad, y encontró la historia. La casa de la calle Olivos fue construida en 1870 por un hombre llamado Dr. Esteban Villar. No solo era médico, era investigador, obsesionado con la mente humana, con la percepción, con la realidad. Creía que la realidad era maleable, que con las técnicas correctas podía hacer que una persona percibiera lo que él quisiera, que podía controlar su experiencia del tiempo, del espacio, de todo, y experimentaba con pacientes, sin su consentimiento. Los llevaba a su casa, los encerraba y jugaba con sus mentes. Les hacía creer que no podían salir, les hacía creer que habían estado atrapados durante días, semanas, meses, cuando en realidad solo habían pasado horas. Experimentaba con privación sensorial, aislamiento extremo, manipulación psicológica, drogas, hipnosis. Muchos murieron de hambre, de sed, de locura, convencidos de que llevaban meses atrapados cuando solo habían estado unas horas. Cuando las autoridades finalmente descubrieron lo que hacía, llegaron a arrestarlo. Pero Esteban se encerró en su propia casa y nunca salió. Lo encontraron 3 meses después, muerto en el 2º piso, rodeado de mensajes en las paredes, mensajes que él mismo había escrito, en diferentes estilos de letra, como si hubiera sido escrito por diferentes personas. No puedo salir. La casa no me deja. He estado aquí 3 años. No, 3 meses. No, 3 horas. No sé. El tiempo no funciona. Él me miente. Yo me miento. No soy yo. Soy todos. Somos eternos. Esteban había sido víctima de sus propios experimentos. Había manipulado tanto su propia percepción que había perdido contacto con la realidad. Murió creyendo que había estado atrapado durante años, cuando solo habían pasado días, y desde entonces, la casa ha estado vacía, abandonada, esperando, pero la gente sigue entrando, y algunos no salen, o salen cambiados. En 1983,
Un hombre llamado Roberto Salinas entró. Iba a comprar la casa. Entró a las 10 de la mañana. Salió a las 7 de la noche, 9 horas después. Pero él juraba que solo habían pasado 20 minutos. Estaba desorientado, confundido. Tenía arañazos en los brazos que no recordaba hacerse. Y en su piel, escrito con su propia sangre, había un mensaje: 200 horas adentro. Una semana después, Roberto se suicidó. Dejó una nota. Solo decía: no puedo olvidar las voces. Me llaman de vuelta. Debo regresar. En 2009, una periodista llamada Elena Ortiz entró a la casa. Estaba investigando casas abandonadas para un artículo. Entró a las 3 de la tarde. Nunca salió. Su familia la buscó durante semanas. La policía revisó la casa completamente. No encontraron nada, ni rastros, ni señales de lucha, ni cuerpo. Elena había desaparecido, como si nunca hubiera existido, como si la casa la hubiera absorbido completamente. Y Martín descubrió algo más, algo que lo aterrorizó más que todo lo demás. Los registros municipales mostraban algo extraño. Cada vez que alguien entraba a la casa y salía, los vecinos reportaban lo mismo. Escuchaban voces durante días, voces viniendo de la casa vacía, como si alguien estuviera atrapado adentro, gritando, suplicando. Pero cuando la policía revisaba, no encontraban a nadie, como si las personas que entraban dejaran algo atrás, un eco, una sombra, una parte de ellos que quedaba atrapada para siempre. Había 4 teorías sobre lo que sucedía en esa casa. Teoría 1. Campo electromagnético anómalo. La casa estaba construida sobre una falla geológica que emitía radiación. Esa radiación afectaba el cerebro, causaba alucinaciones, distorsionaba la percepción del tiempo y el espacio. Los relojes se detenían por interferencia electromagnética. Los celulares se descargaban. Y la mente llenaba los vacíos con terror. Teoría 2. Espíritus atrapados. Las personas que murieron en esa casa durante los experimentos de Esteban Villar seguían ahí, atrapadas, confundidas, sin entender que habían muerto. Y cuando alguien nuevo entraba, intentaban retenerlo, para no estar solos, para tener compañía en su prisión eterna. Teoría 3. Portal dimensional. La casa existía en múltiples realidades al mismo tiempo. Cuando entrabas, cruzabas sin darte cuenta a una dimensión donde las leyes físicas no funcionaban igual. El tiempo se distorsionaba. El espacio se plegaba, y salir dependía de que la casa te dejara regresar a tu dimensión original. Teoría 4. La casa misma. La casa estaba viva, consciente. Los experimentos de Esteban habían hecho algo, habían despertado algo, o creado algo, y ahora la casa se alimentaba del miedo, del pánico, de la desesperación, y cuanto más tiempo pasabas adentro, más fuerte se volvía, más real se volvía tu terror, y más difícil era escapar. Martín no sabía cuál era verdad, tal vez todas, tal vez ninguna, tal vez algo completamente diferente que nadie había imaginado aún. Lo único que sabía con certeza era esto: nunca volvería a entrar a una casa abandonada. Algunas puertas no deben abrirse. Algunos lugares es mejor dejarlos en paz. ¿Cuál teoría te parece más probable? Escribe en los comentarios 1, 2, 3 o 4. A veces, los lugares no solo guardan recuerdos, guardan intenciones. Y algunas de esas intenciones no quieren dejarte ir.
La casa de la calle Olivos es uno de esos lugares. Un lugar donde el tiempo no funciona, donde las salidas desaparecen, donde tu peor pesadilla es descubrir que tu mente puede ser tu propia prisión. Martín tuvo suerte. Salió. Pero Elena Ortiz no, y quién sabe cuántos más están atrapados ahí, en algún pliegue del tiempo, en alguna versión de esa casa que existe paralela a la nuestra. Hay algo que Martín no le contó a nadie hasta 6 meses después. Algo que encontró en el bolsillo de su pantalón cuando llegó a casa ese día. Una llave, vieja, oxidada, con una etiqueta de papel amarillento atada con un hilo. La etiqueta decía: para cuando regreses, todos regresan. Martín nunca había visto esa llave. No la llevaba cuando entró, no la recogió adentro, pero ahí estaba, en su bolsillo, esperando. Y a veces en las noches muy silenciosas Martín despierta y escucha algo, una voz lejana, apenas audible, llamándolo, diciendo su nombre una y otra vez con su propia voz. Martín, vuelve, todavía te esperamos, no terminaste tu tiempo, 14 horas no fueron suficientes. Vuelve, completa tu estancia, sé parte de nosotros, para siempre. Martín sabe que nunca volverá, pero también sabe que la casa sigue ahí, esperando al próximo que entre, al próximo que piense que es solo un edificio viejo, solo madera y ladrillo, solo arquitectura. Y cuando esa persona entre, la casa se cerrará detrás de ella, y el ciclo comenzará otra vez. Si alguna vez sentiste miedo irracional en un lugar, tu instinto probablemente tenía razón, porque hay lugares en este mundo que no solo te asustan, te atrapan y no te dejan ir hasta que toman algo de ti, tu tiempo, tu cordura, tu alma, o tal vez todo. ¿Has vivido algo similar? ¿Alguna vez un lugar te hizo sentir que no podías salir aunque físicamente sí pudieras? ¿Alguna vez el tiempo pareció funcionar diferente en un espacio específico? Déjalo en los comentarios. Tu historia podría ser el próximo episodio. Ya son más de 200 historias enviadas por ustedes. Gracias por confiar en esta comunidad. Cada relato importa. Cada experiencia añade una pieza al rompecabezas de lo inexplicable. Y juntos estamos documentando fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. El próximo jueves te contaré sobre las llamadas que nadie hizo. Llamadas de números que no existen. Voces que suenan exactamente como tú. Mensajes que predicen el futuro. Y conversaciones con versiones de ti mismo que no deberían ser posibles. Este es el primer episodio de la serie Lugares que no olvidan. Espacios que retienen algo, que guardan memorias, que atrapan almas y que esperan pacientemente a su próxima víctima. Si quieres más historias como esta, suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta comunidad que crece cada día. Porque hay algo que nos une a todos. La certeza de que hay más en este mundo de lo que nos enseñaron. Más misterio, más oscuridad, más verdad oculta en los lugares que menos esperamos. Y recuerda, si alguna vez entras a un lugar y sientes que algo no está bien, si tus instintos gritan que salgas, si tu reloj se detiene, si tu celular se descarga sin razón, sal inmediatamente. No lo cuestiones, no lo racionalices, solo sal, porque algunas casas no quieren visitantes, quieren prisioneros. Martín entró buscando arquitectura y encontró una prisión dimensional, una trampa del tiempo. Un lugar donde la realidad se dobla,
y donde tu mente puede convertirse en tu peor enemigo. Hay lugares en este mundo donde las leyes físicas son solo sugerencias, donde el tiempo es relativo de formas que Einstein nunca imaginó, donde salir no depende de tu fuerza o tu voluntad, sino de si el lugar mismo decide dejarte ir. Si esta historia te estremeció, dale like para que más personas la conozcan, para que más personas sepan que hay lugares que deben evitarse, que hay puertas que no deben abrirse. Suscríbete si quieres más relatos de lugares imposibles, de espacios que desafían la lógica, de casas que están vivas, y activa la campanita porque las próximas historias son aún más perturbadoras. Recuerda, no siempre es tu imaginación. A veces el miedo tiene razón, y a veces los lugares te retienen no porque sean malvados, sino porque están tan solos que no saben cómo dejarte ir, o porque se han vuelto adictos a la compañía, a alimentarse de tu miedo, de tu presencia, de tu energía vital. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Hasta el próximo misterio. La casa sigue ahí, en la calle Olivos número 127. Las autoridades la han sellado 3 veces, y 3 veces los sellos han sido rotos. Por nadie, o por algo que vive adentro. Si alguna vez pasas por ahí, no entres, ni siquiera por curiosidad, porque tal vez salgas, o tal vez te conviertas en uno más de los mensajes en las paredes, en una advertencia para el próximo, en un eco eterno atrapado en el tiempo distorsionado de una casa que nunca olvida, y nunca perdona, y nunca deja ir.